Las muñecas de la mujer negra estaban atadas por frías esposas de metal enfrentadas a la humillación pública. La gente como tú no pertenece a la primera clase de todos modos. El oficial Reynolds se burló lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca oyeran su placa. Brillaba bajo las brillantes luces del aeropuerto mientras apretaba a las esposas un poco más de lo necesario. Vanessa Williams, abogada educada en Harvard, filántropa y humanitaria, miró directamente a los ojos del oficial Reynolds, sin una pizca de miedo por todo su aeropuerto. Los viajeros se detuvieron a mirar. Muchos levantaron sus teléfonos para grabar lo que se estaba desarrollando. Reynolds apretó las esposas un poco más allá de lo necesario, una pequeña crueldad mezquina destinada a afirmar el dominio para infligir incomodidad sin dejar evidencia. La oficial Vanessa dijo con voz firme y clara: «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás muy pronto». Reynolds se rió. Otro policía con un viaje de poder. Esta era otra mujer negra. Pensó que podía intimidar, pero no tenía idea de quién. Realmente no podía saber que la mujer a la que estaba tratando como una criminal era más que una mujer negra. No podía saber que su carrera estaba a punto de implosionar todo porque eligió al pasajero equivocado para insultar a la mujer, equivocada para esposar, y el día equivocado para dejar que su prejuicio anulara su juicio. Pero ahora estaba a punto de descubrirlo antes de sumergirnos en la historia. Si crees que todos deben ser tratados con justicia y respeto, dale me gusta y haz clic en el botón suscribirse y dinos desde dónde estás viendo en los comentarios, porque lo que sucede a continuación en esta historia te dejará sin palabras antes de que ella estuviera esposada en una terminal del aeropuerto. Vanessa Williams simplemente estaba haciendo su rutina matutina a los 32 años. Se comportaba con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que había superado esa fresca mañana de otoño en su elegante pero discreta casa. En los suburbios, Vanessa se preparó para su viaje humanitario a Sudán. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas mientras empacaba cuidadosamente los suministros médicos en su equipaje de mano. Estos eran antibióticos que tratarían infecciones en niños que de lo contrario podrían morir. Llevaba vacunas que protegerían a comunidades enteras y equipo especializado que los puestos médicos más pequeños en Sudán necesitaban desesperadamente pero no podían pagar. Estaba en una misión para ayudar a los menos privilegiados. Cuando terminó de empacar, su teléfono sonó con el tono de llamada especial que diseñó para Malcolm, su esposo. La pantalla se iluminó con una foto de ellos juntos en Ruanda. El año pasado 10 años de matrimonio y todavía la miraba de la misma manera que cuando eran estudiantes universitarios, con nada más que sueños y determinación. Malcolm Williams, el mismo hombre que había comenzado como manipulador de equipaje en el aeropuerto O'Hare a los 19 años, trabajando turnos extenuantes mientras se pagaba la escuela nocturna, el mismo Malcolm que había hipotecado todo lo que poseían para alquilar un solo avión y lanzar lo que se convertiría en Skyline Airlines. Había identificado podredumbres desatendidas en ciudades más pequeñas, construyendo gradualmente una aerolínea regional en la cuarta aerolínea más grande del país, con más de 300 aviones y 15,000 empleados listos para su vuelo. Malcolm preguntó, con su voz profunda cargando el cansancio de sus reuniones matutinas. Casi Vanessa respondió sonriendo al sonido de él. Los suministros médicos están todos empacados. Esta entrega debería ayudar a cientos de niños en el campamento. El director dice que han estado sin antibióticos básicos durante casi un mes. Ojalá pudiera unirme a ustedes esta vez. Malcolm dijo con genuino pesar. La reunión de la Junta no se pudo reprogramar y la expansión de la ruta de París necesita la aprobación final. Alguien tiene que mantener la aerolínea en funcionamiento. Vanessa rió sin resentimiento en su voz. Además, estarás allí para la inauguración de la escuela el mes que viene. De todos modos, esa es la ocasión más alegre. He organizado que Daniel te encuentre antes de tu vuelo de conexión. Malcolm agregó refiriéndose al gerente de la estación de París de Skyline. Se asegurará de que la transferencia de suministros médicos se realice sin problemas. No tienes que hacer eso. Vanessa dijo que aunque apreciaba su consideración, puedo manejar una conexión como todos los demás. Sé que puedes. Malcolm respondió, pero no quiero que experimentes ningún retraso. Además, Daniel insistió cuando escuchó que vendrías. Esta era la realidad de estar casada con Malcolm Williams. Si bien Vanessa prefería viajar sin un trato especial, la noticia se extendió inevitablemente entre los mejores empleados de Skyline. Eran los únicos que la conocían como la esposa del multimillonario y la trataban con especial cuidado como la esposa de su jefe. Vanessa nunca había sido de las que presumían de su estatus o conexiones a pesar de estar casada con un director ejecutivo de una aerolínea. A menudo volaba en clase comercial, a veces incluso en clase turista. Creía en experimentar el mundo como otros lo hacían en comprender los sistemas.
Esperaba mejorar hoy, aunque tenía un boleto de primera clase, una rara concesión a los largos vuelos internacionales, un vuelo por delante y el importante trabajo que la esperaba a su llegada. El auto que Malone había arreglado no era una limusina, sino un modesto sedán con un conductor de confianza que conocían desde hacía años. Llegó puntualmente. Vanessa revisó 2 veces su pasaporte y su registro de vacunación. Metió su identificación de la fundación en su bolso y respiró hondo. Se preparó para el viaje que le esperaba mientras el auto se acercaba a la concurrida terminal internacional. La luz del sol se reflejaba en la estructura de vidrio y acero. Vanessa sintió la mezcla familiar de emoción y ansiedad que precedía a cada viaje humanitario. Las vidas que cambiarían, las desafiantes condiciones que se avecinaban, el propósito que la impulsaba. Lo que no podía saber era que su mayor desafío no estaría en un campo de refugiados en Sudán. Sería aquí mismo, en un aeropuerto estadounidense, a manos de un oficial que la miraría y no vería a la esposa de un multimillonario o a una humanitaria, sino simplemente a una mujer negra que él creía que no pertenecía a la primera clase. ¿Alguna vez ha sido discriminado por una autoridad solo por su apariencia y sus prejuicios? Comparta sus pensamientos en los comentarios y haga clic en el botón suscribirse para disfrutar más de esta historia. En el momento en que Vanessa Williams entró en la vasta terminal internacional, comenzó el sutil cambio. En el mostrador de facturación de Skyline Airlines, Feza presentó su pasaporte y la confirmación de su billete de primera clase a París con conexión a Khartoum. El agente la miró y luego volvió a la pantalla de la computadora. Un destello de duda cruzó su rostro. «¿Primera clase a París?», preguntó, enfatizando las palabras como si fueran una combinación improbable. «¿Está segura de esa reserva?». Vanessa había notado esto antes, la sutil implicación de que debe haber algún error, que la mujer negra, bien vestida que estaba frente a ellos, no pudo haber comprado legítimamente un billete premium. «Sí, estoy segura», respondió con calma deslizando su confirmación por el mostrador. «Asiento 2TA». Los dedos del agente tamborilearon sobre el teclado. Su expresión seguía siendo escéptica. «¿Y cómo pagará los cargos por equipaje adicional o las compras a bordo?». «No llevaré equipaje extra», Vanessa respondió. «Todo está dentro de la franquicia de primera clase». Otro pasajero, un hombre de negocios blanco con un traje arrugado, se acercó al mostrador adyacente. El colega del mismo agente lo saludó cálidamente. «Buenos días, señor. Vuelo a Londres hoy. Vamos a facturarlo rápidamente para que pueda relajarse en la sala VIP. No hay preguntas sobre la clase de su billete, ninguna implicación». Que no pertenecía después de finalmente recibir su tarjeta de embarque. Vanessa se dirigió hacia seguridad. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. Oficial James Reynolds, 45, se comportaba con la arrogancia de alguien que disfrutaba del poder que le proporcionaba su uniforme. Reynolds se paró en la entrada de seguridad. Carriles, dirigiendo a los pasajeros una familia blanca con niños pequeños. Carril expreso por aquí, un grupo de viajeros de negocios control prioritario a su izquierda. Una pareja asiática mayor que parecía confundida. Su voz se alzaba con impaciencia. «Control regular por allá». Vanessa observó cómo Reynolds dirigía a cada pasajero blanco con una tarjeta de embarque prioritaria al carril de control acelerado, cuando un hombre hispano con traje de negocios presentó su tarjeta de embarque de primera clase. Reynolds la examinó cuidadosamente antes de dejarlo pasar de mala gana con su boleto de primera clase y acceso prioritario. Vanessa se acercó al carril de control acelerado. Reynolds inmediatamente se interpuso en su camino control. «Regulares por allá, señora», dijo firmemente, señalando hacia la fila más larga donde él. Las muñecas de la mujer negra estaban atadas por frías esposas de metal enfrentadas a la humillación pública. «La gente como tú no pertenece a la primera clase de todos modos». El oficial Reynolds se burló lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca oyeran su placa brillaba bajo las brillantes luces del aeropuerto mientras apretaba a las esposas un poco más de lo necesario. Vanessa Williams, abogada educada en Harvard, filántropa y humanitaria, miró directamente a los ojos del oficial Reynolds sin una pizca de miedo por todo su aeropuerto. Los viajeros se detuvieron a mirar. Muchos levantaron sus teléfonos para grabar lo que se estaba desarrollando. Reynolds apretó las esposas un poco más allá de lo necesario, una pequeña crueldad mezquina destinada a afirmar el dominio para infligir incomodidad sin dejar evidencia. La oficial Vanessa dijo con voz firme y clara: «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás muy pronto». Reynolds se rió. Otro policía con un viaje de poder. Esta era otra mujer negra, pensó que podía intimidar, pero no tenía idea de quién. Realmente no podía saber que la mujer a la que estaba tratando como una criminal era más que una mujer negra,
No podía saber que su carrera estaba a punto de implosionar todo porque eligió al pasajero equivocado para insultar a la mujer, equivocada para esposar y el día equivocado para dejar que su prejuicio anulara su juicio, pero ahora estaba a punto de descubrirlo antes de sumergirnos en la historia. Si crees que todos deben ser tratados con justicia y respeto, dale me gusta y haz clic en el botón suscribirse y dinos desde dónde estás viendo en los comentarios, porque lo que sucede a continuación en esta historia te dejará sin palabras antes de que ella estuviera esposada en una terminal del aeropuerto. Vanessa Williams simplemente estaba haciendo su rutina matutina a los 32 años. Se comportaba con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que había superado esa fresca mañana de otoño en su elegante pero discreta casa. En los suburbios, Vanessa se preparó para su viaje humanitario a Sudán. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas mientras empacaba cuidadosamente los suministros médicos en su equipaje de mano. Estos eran antibióticos que tratarían infecciones en niños que de lo contrario podrían morir. Llevaba vacunas que protegerían a comunidades enteras y equipo especializado que los puestos médicos más pequeños en Sudán necesitaban desesperadamente pero no podían pagar. Estaba en una misión para ayudar a los menos privilegiados. Cuando terminó de empacar, su teléfono sonó con el tono de llamada especial que diseñó para Malcolm, su esposo. La pantalla se iluminó con una foto de ellos juntos en Ruanda. El año pasado 10 años de matrimonio y todavía la miraba de la misma manera que cuando eran estudiantes universitarios con nada más que sueños y determinación. Malcolm Williams, el mismo hombre que había comenzado como manipulador de equipaje en el aeropuerto O'Hare a los 19 años, trabajando turnos extenuantes mientras se pagaba la escuela nocturna, el mismo Malcolm que había hipotecado todo lo que poseían para alquilar un solo avión y lanzar lo que se convertiría en Skyline Airlines. Había identificado podredumbres desatendidas en ciudades más pequeñas, construyendo gradualmente una aerolínea regional en la cuarta aerolínea más grande del país, con más de 300 aviones y 15,000 empleados listos para su vuelo. Malcolm preguntó, con su voz profunda cargando el cansancio de sus reuniones matutinas. Casi. Vanessa respondió sonriendo al sonido de él. Los suministros médicos están todos empacados. Esta entrega debería ayudar a cientos de niños en el campamento. El director dice que han estado sin antibióticos básicos durante casi un mes. Ojalá pudiera unirme a ustedes esta vez. Malcolm dijo con genuino pesar. La reunión de la Junta no se pudo reprogramar y la expansión de la ruta de París necesita la aprobación. Alguien tiene que mantener la aerolínea en funcionamiento. Vanessa rió sin resentimiento en su voz. Además, estarás allí para la inauguración de la escuela el mes que viene. De todos modos, esa es la ocasión más alegre. He organizado que Daniel te encuentre antes de tu vuelo de conexión. Malcolm agregó refiriéndose al gerente de la estación de París de Skyline. Se asegurará de que la transferencia de suministros médicos se realice sin problemas. No tienes que hacer eso. Vanessa dijo que, aunque apreciaba su consideración, puedo manejar una conexión como todos los demás. Sé que puedes. Malcolm respondió, pero no quiero que experimentes ningún retraso. Además, Daniel insistió cuando escuchó que vendrías. Esta era la realidad de estar casada con Malcolm Williams. Si bien Vanessa prefería viajar sin un trato especial, la noticia se extendió inevitablemente entre los mejores empleados de Skyline. Eran los únicos que la conocían como la esposa del multimillonario y la trataban con especial cuidado como la esposa de su jefe. Vanessa nunca había sido de las que presumían de su estatus o conexiones, a pesar de estar casada con un director ejecutivo de una aerolínea. A menudo volaba en clase comercial, a veces incluso en clase turista. Creía en experimentar el mundo como otros lo hacían en comprender los sistemas. Esperaba mejorar hoy, aunque tenía un boleto de primera clase, una rara concesión a los largos vuelos internacionales. Un vuelo por delante y el importante trabajo que la esperaba a su llegada. El auto que Maloma había arreglado no era una limusina, sino un modesto sedán con un conductor de confianza que conocían desde hacía años. Llegó puntualmente. Vanessa revisó 2 veces su pasaporte y su registro de vacunación. Metió su identificación de la fundación en su bolso y respiró hondo. Se preparó para el viaje que le esperaba mientras el auto se acercaba a la concurrida terminal internacional. La luz del sol se reflejaba en la estructura de vidrio y acero. Vanessa sintió la mezcla familiar de emoción y ansiedad que precedía cada viaje humanitario. Las vidas que cambiarían, las desafiantes condiciones que se avecinaban, el propósito que la impulsaba. Lo que no podía saber era que su mayor desafío no estaría en un campo de refugiados en Sudán. Sería aquí mismo, en un aeropuerto estadounidense, a manos de un oficial que la miraría y no vería a la esposa de un multimillonario o a una humanitaria, sino simplemente a una mujer negra que él creía que no pertenecía a la primera clase.
¿Alguna vez ha sido discriminado por una autoridad solo por su apariencia y sus prejuicios? Comparta sus pensamientos en los comentarios y haga clic en el botón suscribirse para disfrutar más de esta historia. En el momento en que Vanessa Williams entró en la vasta terminal internacional, comenzó el sutil cambio. En el mostrador de facturación de Skyline Airlines, Feza presentó su pasaporte y la confirmación de su billete de primera clase a París con conexión a Karun. El agente la miró y luego volvió a la pantalla de la computadora. Un destello de duda cruzó su rostro. «Primera clase a París», preguntó enfatizando las palabras como si fueran una combinación improbable. «¿Está segura de esa reserva?» Vanessa había notado esto antes. La sutil implicación de que debe haber algún error. Que la mujer negra, bien vestida que estaba frente a ellos, no pudo haber comprado legítimamente un billete premium. «Sí, estoy segura», respondió con calma, deslizando su confirmación por el mostrador. «Asiento 2A». Los dedos del agente tamborilearon sobre el teclado. Su expresión seguía siendo escéptica. «¿Y cómo pagará los cargos por equipaje adicional o las compras a bordo?» «No llevaré equipaje extra». Vanessa respondió. «Todo está dentro de la franquicia de primera clase». Otro pasajero, un hombre de negocios blanco con un traje arrugado, se acercó al mostrador adyacente. El colega del mismo agente lo saludó cálidamente. «Buenos días, señor. Vuelo a Londres hoy. Vamos a facturarlo rápidamente para que pueda relajarse en la sala VIP. No hay preguntas sobre la clase de su billete. Ninguna implicación». Que no pertenecía después de finalmente recibir su tarjeta de embarque. Vanessa se dirigió hacia seguridad. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. Oficial James Reynolds, 45, se comportaba con la arrogancia de alguien que disfrutaba del poder que le proporcionaba su uniforme. Reynolds se paró en la entrada de seguridad. Carriles dirigiendo a los pasajeros, una familia blanca con niños pequeños. Carril expreso por aquí, un grupo de viajeros de negocios, control prioritario a su izquierda, una pareja asiática mayor que parecía confundida. Su voz se alzaba con impaciencia. Control regular por allá. Vanessa observó cómo Reynolds dirigía a cada pasajero blanco con una tarjeta de embarque prioritaria al carril de control acelerado, cuando un hombre hispano con traje de negocios presentó su tarjeta de embarque de Plot. Primera clase. Reynolds la examinó cuidadosamente antes de dejarlo pasar de mala gana con su boleto de primera clase y acceso prioritario. Vanessa se acercó al carril de control acelerado. Reynolds inmediatamente se interpuso en su camino control. «Regulares por allá, señora», dijo firmemente, señalando hacia la fila más larga donde él. Las muñecas de la mujer negra estaban atadas por frías esposas de metal, enfrentadas a la humillación pública. «La gente como tú no pertenece a la primera clase de todos modos». El oficial Reynolds se burló lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca oyeran su placa. Brillaba bajo las brillantes luces del aeropuerto, mientras apretaba las esposas un poco más de lo necesario. Vanessa Williams, abogada educada en Harvard, filántropa y humanitaria, miró directamente a los ojos del oficial Reynolds sin una pizca de miedo por todo su aeropuerto. Los viajeros se detuvieron a mirar. Muchos levantaron sus teléfonos para grabar lo que se estaba desarrollando. Reynolds apretó las esposas un poco más allá de lo necesario, una pequeña crueldad mezquina destinada a afirmar el dominio para infligir incomodidad sin dejar evidencia. La oficial Vanessa dijo con voz firme y clara: «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás muy pronto». Reynolds se rió. Otro policía con un viaje de poder. Esta era otra mujer negra. Pensó que podía intimidar, pero no tenía idea de quién. Realmente no podía saber que la mujer a la que estaba tratando como una criminal era más que una mujer negra. No podía saber que su carrera estaba a punto de implosionar todo porque eligió al pasajero equivocado para insultar a la mujer, equivocada para esposar, y el día equivocado para dejar que su prejuicio anulara su juicio. Pero ahora estaba a punto de descubrirlo antes de sumergirnos en la historia. Si crees que todos deben ser tratados con justicia y respeto, dale me gusta y haz clic en el botón suscribirse y dinos desde dónde estás viendo en los comentarios, porque lo que sucede a continuación en esta historia te dejará sin palabras antes de que ella estuviera esposada en una terminal del aeropuerto. Vanessa Williams simplemente estaba haciendo su rutina matutina a los 32 años. Se comportaba con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que había superado esa fresca mañana de otoño en su elegante pero discreta casa. En los suburbios, Vanessa se preparó para su viaje humanitario a Sudán. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas mientras empacaba cuidadosamente los suministros médicos en su equipaje de mano. Estos eran antibióticos que tratarían infecciones en niños que de lo contrario podrían morir. Llevaba vacunas que protegerían a comunidades enteras y equipo especializado que los puestos médicos más pequeños en Sudán necesitaban desesperadamente, pero no podían.
Pagar. Estaba en una misión para ayudar a los menos privilegiados cuando terminó de empacar. Su teléfono sonó con el tono de llamada especial que diseñó para Malcolm, su esposo. La pantalla se iluminó con una foto de ellos juntos en Ruanda. El año pasado 10 años de matrimonio, y todavía la miraba de la misma manera que cuando eran estudiantes universitarios con nada más que sueños y determinación. Malcolm Williams, el mismo hombre que había comenzado como manipulador de equipaje. En el aeropuerto O'Hare, a los 19 años trabajando turnos extenuantes mientras se pagaba la escuela nocturna, el mismo Malcolm que había hipotecado todo lo que poseían para alquilar un solo avión y lanzar lo que se convertiría en Skyline Airlines. Había identificado podredumbres desatendidas en ciudades más pequeñas, construyendo gradualmente una aerolínea regional en la cuarta aerolínea más grande del país, con más de 300 aviones y 15,000 empleados listos para su vuelo. Malcolm preguntó. Con su voz profunda cargando el cansancio de sus reuniones matutinas, casi Vanessa respondió sonriendo al sonido de él. Los suministros médicos están todos empacados. Esta entrega debería ayudar a cientos de niños en el campamento. El director dice que han estado sin antibióticos básicos durante casi un mes. Ojalá pudiera unirme a ustedes esta vez. Malcolm dijo con genuino pesar. La reunión de la Junta no se pudo reprogramar y la expansión de la ruta de París necesita la aprobación. Final, alguien tiene que mantener la aerolínea en funcionamiento. Vanessa rió sin resentimiento en su voz. Además, estarás allí para la inauguración de la escuela el mes que viene. De todos modos, esa es la ocasión más alegre. He organizado que Daniel te encuentre antes de tu vuelo de conexión. Malcolm, agregó, refiriéndose al gerente de la estación de París de Skyline. Se asegurará de que la transferencia de suministros médicos se realice sin problemas. No tienes que hacer eso. Vanessa dijo que, aunque apreciaba su consideración, puedo manejar una conexión como todos los demás. Sé que puedes. Malcolm respondió, pero no quiero que experimentes ningún retraso. Además, Daniel insistió cuando escuchó que vendrías. Esta era la realidad de estar casada con Malcolm Williams. Si bien Vanessa prefería viajar sin un trato especial, la noticia se extendió inevitablemente entre los mejores empleados de Skyline. Eran los únicos que la conocían como la esposa del multimillonario y la trataban con especial cuidado como la esposa de su jefe. Vanessa nunca había sido de las que presumían de su estatus o conexiones a pesar de estar casada con un director ejecutivo de una aerolínea. A menudo volaba en clase comercial, a veces incluso en clase turista. Creía en experimentar el mundo como otros lo hacían en comprender los sistemas. Esperaba mejorar hoy, aunque tenía un boleto de primera clase, una rara concesión a los largos vuelos internacionales. Un vuelo por delante y el importante trabajo que la esperaba a su llegada. El auto que Maloma había arreglado no era una limusina, sino un modesto sedán con un conductor de confianza que conocían desde hacía años. Llegó puntualmente. Vanessa revisó 2 veces su pasaporte y su registro de vacunación. Metió su identificación de la fundación en su bolso y respiró hondo. Se preparó para el viaje que le esperaba mientras el auto se acercaba a la concurrida terminal internacional. La luz del sol se reflejaba en la estructura de vidrio y acero. Vanessa sintió la mezcla familiar de emoción y ansiedad que precedía a cada viaje humanitario. Las vidas que cambiarían, las desafiantes condiciones que se avecinaban, el propósito que la impulsaba. Lo que no podía saber era que su mayor desafío no estaría en un campo de refugiados en Sudán. Sería aquí mismo, en un aeropuerto estadounidense, a manos de un oficial que la miraría y no vería a la esposa de un multimillonario o a una humanitaria, sino simplemente a una mujer negra que él creía que no pertenecía a la primera clase. ¿Alguna vez ha sido discriminado por una autoridad solo por su apariencia y sus prejuicios? Comparta sus pensamientos en los comentarios y haga clic en el botón suscribirse para disfrutar más de esta historia. En el momento en que Vanessa Williams entró en la vasta terminal internacional, comenzó el sutil cambio. En el mostrador de facturación de Skyline Airlines, Fesa presentó su pasaporte y la confirmación de su billete de primera clase a París con conexión a Khartoum. El agente la miró y luego volvió a la pantalla de la computadora. Un destello de duda cruzó su rostro. «¿Primera clase a París?», preguntó enfatizando las palabras como si fueran una combinación improbable. «¿Está segura de esa reserva?». Vanessa había notado esto antes, la sutil implicación de que debe haber algún error. Que la mujer negra, bien vestida que estaba frente a ellos, no pudo haber comprado legítimamente un billete premium. «Sí, estoy segura», respondió con calma deslizando su confirmación por el mostrador. «Asiento 2A». Los dedos del agente tamborilearon sobre el teclado. Su expresión seguía siendo escéptica. «¿Y cómo pagará los cargos por equipaje adicional o las compras a bordo?».
No llevaré equipaje extra. Vanessa respondió. Todo está dentro de la franquicia de primera clase. Otro pasajero, un hombre de negocios blanco con un traje arrugado, se acercó al mostrador adyacente. El colega del mismo agente lo saludó cálidamente. Buenos días, señor. Vuelo a Londres hoy. Vamos a facturarlo rápidamente para que pueda relajarse en la sala VIP. No hay preguntas sobre la clase de su billete. Ninguna implicación. Que no pertenecía después de finalmente recibir su tarjeta de embarque. Vanessa se dirigió hacia seguridad. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. Oficial James Reynolds, 45, se comportaba con la arrogancia de alguien que disfrutaba del poder que le proporcionaba su uniforme. Reynolds se paró en la entrada de seguridad. Carriles dirigiendo a los pasajeros, una familia blanca con niños pequeños. Carril expreso por aquí, un grupo de viajeros de negocios, control prioritario a su izquierda. Una pareja asiática mayor que parecía confundida. Su voz se alzaba con impaciencia. Control regular por allá. Vanessa observó cómo Reynolds dirigía a cada pasajero blanco con una tarjeta de embarque prioritaria al carril de control acelerado, cuando un hombre hispano con traje de negocios presentó su tarjeta de embarque de Minotis. Primera clase. Reynolds la examinó cuidadosamente antes de dejarlo pasar de mala gana con su boleto de primera clase y acceso prioritario. Vanessa se acercó al carril de control acelerado. Reynolds inmediatamente se interpuso en su camino control. Regulares por allá, señora, dijo firmemente señalando hacia la fila más larga donde él. Las muñecas de la mujer negra estaban atadas por frías esposas de metal enfrentadas a la humillación pública. La gente como tú no pertenece a la primera clase de todos modos. El oficial Reynolds se burló lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca oyeran su placa. Brillaba bajo las brillantes luces del aeropuerto mientras apretaba las esposas un poco más de lo necesario. Vanessa Williams, abogada educada en Harvard, filántropa y humanitaria, miró directamente a los ojos del oficial Reynolds, sin una pizca de miedo por todo su aeropuerto. Los viajeros se detuvieron a mirar. Muchos levantaron sus teléfonos para grabar lo que se estaba desarrollando. Reynolds apretó las esposas un poco más allá de lo necesario, una pequeña crueldad mezquina destinada a afirmar el dominio para infligir incomodidad sin dejar evidencia. La oficial Vanessa dijo con voz firme y clara: «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás muy pronto». Reynolds se rió. Otro policía con un viaje de poder. Esta era otra mujer negra. Pensó que podía intimidar, pero no tenía idea de quién. Realmente no podía saber que la mujer a la que estaba tratando como una criminal era más que una mujer negra. No podía saber que su carrera estaba a punto de implosionar todo porque eligió al pasajero equivocado para insultar a la mujer, equivocada para esposar, y el día equivocado para dejar que su prejuicio anulara su juicio. Pero ahora estaba a punto de descubrirlo antes de sumergirnos en la historia. Si crees que todos deben ser tratados con justicia y respeto, dale me gusta y haz clic en el botón suscribirse y dinos desde dónde estás viendo en los comentarios, porque lo que sucede a continuación en esta historia te dejará sin palabras antes de que ella estuviera esposada en una terminal del aeropuerto. Vanessa Williams simplemente estaba haciendo su rutina matutina a los 32 años. Se comportaba con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que había superado esa fresca mañana de otoño en su elegante pero discreta casa. En los suburbios, Vanessa se preparó para su viaje humanitario a Sudán. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas mientras empacaba cuidadosamente los suministros médicos en su equipaje de mano. Estos eran antibióticos que tratarían infecciones en niños que de lo contrario podrían morir. Llevaba vacunas que protegerían a comunidades enteras y equipo especializado que los puestos médicos más pequeños en Sudán necesitaban desesperadamente pero no podían pagar. Estaba en una misión para ayudar a los menos privilegiados. Cuando terminó de empacar, su teléfono sonó con el tono de llamada especial que diseñó para Malcolm, su esposo. La pantalla se iluminó con una foto de ellos juntos en Ruanda. El año pasado 10 años de matrimonio, y todavía la miraba de la misma manera que cuando eran estudiantes universitarios, con nada más que sueños y determinación. Malcolm Williams, el mismo hombre que había comenzado como manipulador de equipaje. En el aeropuerto O'Hare, a los 19 años, trabajando turnos extenuantes mientras se pagaba la escuela nocturna, el mismo Malcolm que había hipotecado todo lo que poseían para alquilar un solo avión y lanzar lo que se convertiría en Skyline Airlines. Había identificado podredumbres desatendidas en ciudades más pequeñas, construyendo gradualmente una aerolínea regional en la cuarta aerolínea más grande del país, con más de 300 aviones y 15,000 empleados listos para su vuelo. Malcolm preguntó, con su voz profunda cargando el cansancio de sus reuniones matutinas,
Casi Vanessa respondió sonriendo al sonido de él. Los suministros médicos están todos empacados. Esta entrega debería ayudar a cientos de niños en el campamento. El director dice que han estado sin antibióticos básicos durante casi un mes. Ojalá pudiera unirme a ustedes esta vez. Malcolm dijo con genuino pesar. La reunión de la Junta no se pudo reprogramar y la expansión de la ruta de París necesita la aprobación. Alguien tiene que mantener la aerolínea en funcionamiento. Vanessa rió sin resentimiento en su voz. Además, estarás allí para la inauguración de la escuela el mes que viene. De todos modos, esa es la ocasión más alegre. He organizado que Daniel te encuentre antes de tu vuelo de conexión. Malcolm, agregó refiriéndose al gerente de la estación de París de Skyline. Se asegurará de que la transferencia de suministros médicos se realice sin problemas. No tienes que hacer eso. Vanessa dijo que, aunque apreciaba su consideración, puedo manejar una conexión como todos los demás. Sé que puedes. Malcolm respondió. Pero no quiero que experimentes ningún retraso. Además, Daniel insistió cuando escuchó que vendrías. Esta era la realidad de estar casada con Malcolm Williams. Si bien Vanessa prefería viajar sin un trato especial, la noticia se extendió inevitablemente entre los mejores empleados de Skyline. Eran los únicos que la conocían como la esposa del multimillonario y la trataban con especial cuidado como la esposa de su jefe. Vanessa nunca había sido de las que presumían de su estatus o conexiones a pesar de estar casada con un director ejecutivo de una aerolínea. A menudo volaba en clase comercial, a veces incluso en clase turista. Creía en experimentar el mundo como otros lo hacían en comprender los sistemas. Esperaba mejorar hoy, aunque tenía un boleto de primera clase, una rara concesión a los largos vuelos internacionales, un vuelo por delante y el importante trabajo que la esperaba a su llegada. El auto que Maloma había arreglado no era una limusina, sino un modesto sedán con un conductor de confianza que conocían desde hacía años. Llegó puntualmente. Vanessa revisó 2 veces su pasaporte y su registro de vacunación. Metió su identificación de la fundación en su bolso y respiró hondo. Se preparó para el viaje que le esperaba mientras el auto se acercaba a la concurrida terminal internacional. La luz del sol se reflejaba en la estructura de vidrio y acero. Vanessa sintió la mezcla familiar de emoción y ansiedad que precedía a cada viaje humanitario. Las vidas que cambiarían, las desafiantes condiciones que se avecinaban, el propósito que la impulsaba. Lo que no podía saber era que su mayor desafío no estaría en un campo de refugiados en Sudán. Sería aquí mismo, en un aeropuerto estadounidense, a manos de un oficial que la miraría y no vería a la esposa de un multimillonario o a una humanitaria, sino simplemente a una mujer negra que él creía que no pertenecía a la primera clase. ¿Alguna vez ha sido discriminado por una autoridad solo por su apariencia y sus prejuicios? Comparta sus pensamientos en los comentarios y haga clic en el botón suscribirse para disfrutar más de esta historia. En el momento en que Vanessa Williams entró en la vasta terminal internacional, comenzó el sutil cambio. En el mostrador de facturación de Skyline Airlines, Fesa presentó su pasaporte y la confirmación de su billete de primera clase a París con conexión a Khartoum. El agente la miró y luego volvió a la pantalla de la computadora. Un destello de duda cruzó su rostro. «¿Primera clase a París?», preguntó enfatizando las palabras como si fueran una combinación improbable. «¿Está segura de esa reserva?». Vanessa había notado esto antes, la sutil implicación de que debe haber algún error, que la mujer negra, bien vestida que estaba frente a ellos, no pudo haber comprado legítimamente un billete premium. «Sí, estoy segura», respondió con calma deslizando su confirmación por el mostrador. «Asiento 2A». Los dedos del agente tamborilearon sobre el teclado. Su expresión seguía siendo escéptica. «¿Y cómo pagará los cargos por equipaje adicional o las compras a bordo? No llevaré equipaje extra». Vanessa respondió, «Todo está dentro de la franquicia de primera clase». Otro pasajero, un hombre de negocios blanco con un traje arrugado, se acercó al mostrador adyacente. El colega del mismo agente lo saludó cálidamente. «Buenos días, señor. Vuelo a Londres hoy. Vamos a facturarlo rápidamente para que pueda relajarse en la sala VIP. No hay preguntas sobre la clase de su billete, ninguna implicación». Que no pertenecía después de finalmente recibir su tarjeta de embarque. Vanessa se dirigió hacia seguridad. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. Oficial James Reynolds, 45, se comportaba con la arrogancia de alguien que disfrutaba del poder que le proporcionaba su uniforme. Reynolds se paró en la entrada de seguridad. Carriles dirigiendo a los pasajeros, una familia blanca con niños pequeños. Carril expreso por aquí. Un grupo de viajeros de negocios, control prioritario a su izquierda, una pareja asiática mayor que parecía confundida. Su voz se alzaba con impaciencia. Control regular por allá.
Vanessa observó cómo Reynolds dirigía a cada pasajero blanco con una tarjeta de embarque prioritaria al carril de control acelerado cuando un hombre hispano con traje de negocios presentó su tarjeta de embarque de primera clase. Reynolds la examinó cuidadosamente antes de dejarlo pasar de mala gana con su boleto de primera clase y acceso prioritario. Vanessa se acercó al carril de control acelerado. Reynolds inmediatamente se interpuso en su camino control. «Regulares por allá, señora», dijo firmemente, señalando hacia la fila más larga donde él. Las muñecas de la mujer negra estaban atadas por frías esposas de metal enfrentadas a la humillación pública. «La gente como tú no pertenece a la primera clase de todos modos». El oficial Reynolds se burló lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca oyeran su placa. Brillaba bajo las brillantes luces del aeropuerto mientras apretaba las esposas un poco más de lo necesario. Vanessa Williams, abogada educada en Harvard, filántropa y humanitaria, miró directamente a los ojos del oficial Reynolds sin una pizca de miedo por todo su aeropuerto. Los viajeros se detuvieron a mirar. Muchos levantaron sus teléfonos para grabar lo que se estaba desarrollando. Reynolds apretó las esposas un poco más allá de lo necesario, una pequeña crueldad mezquina destinada a afirmar el dominio para infligir incomodidad sin dejar evidencia. La oficial Vanessa dijo con voz firme y clara: «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás muy pronto». Reynolds se rió. Otro policía con un viaje de poder. Esta era otra mujer negra. Pensó que podía intimidar, pero no tenía idea de quién. No podía saber que la mujer a la que estaba tratando como una criminal era más que una mujer negra. No podía saber que su carrera estaba a punto de implosionar todo porque eligió al pasajero equivocado para insultar a la mujer. Equivocada para esposar y el día equivocado para dejar que su prejuicio anulara su juicio, pero ahora estaba a punto de descubrirlo antes de sumergirnos en la historia. Si crees que todos deben ser tratados con justicia y respeto, dale me gusta y haz clic en el botón suscribirse y dinos desde dónde estás viendo en los comentarios, porque lo que sucede a continuación en esta historia te dejará sin palabras antes de que ella estuviera esposada en una terminal del aeropuerto. Vanessa Williams simplemente estaba haciendo su rutina matutina a los 32 años. Se comportaba con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente quién era y lo que había superado esa fresca mañana de otoño en su elegante pero discreta casa. En los suburbios, Vanessa se preparó para su viaje humanitario a Sudán. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas mientras empacaba cuidadosamente los suministros médicos en su equipaje de mano. Estos eran antibióticos que tratarían infecciones en niños que de lo contrario podrían morir. Llevaba vacunas que protegerían a comunidades enteras y equipo especializado que los puestos médicos más pequeños en Sudán necesitaban desesperadamente, pero no podían pagar. Estaba en una misión para ayudar a los menos privilegiados. Cuando terminó de empacar, su teléfono sonó con el tono de llamada especial que diseñó para Malcolm, su esposo. La pantalla se iluminó con una foto de ellos juntos en Ruanda. El año pasado, 10 años de matrimonio, y todavía la miraba de la misma manera que cuando eran estudiantes universitarios, con nada más que sueños y determinación. Malcolm Williams, el mismo hombre que había comenzado como manipulador de equipaje. En el aeropuerto O'Hare, a los 19 años, trabajando turnos extenuantes mientras se pagaba la escuela nocturna, el mismo Malcolm que había hipotecado todo lo que poseían para alquilar un solo avión y lanzar lo que se convertiría en Skyline Airlines. Había identificado podredumbres desatendidas en ciudades más pequeñas, construyendo gradualmente una aerolínea regional en la cuarta aerolínea más grande del país, con más de 300 aviones y 15,000 empleados listos para su vuelo. Malcolm preguntó, con su voz profunda, cargando el cansancio de sus reuniones matutinas. Casi Vanessa respondió sonriendo al sonido de él. Los suministros médicos están todos empacados. Esta entrega debería ayudar a cientos de niños en el campamento. El director dice que han estado sin antibióticos básicos durante casi un mes. Ojalá pudiera unirme a ustedes esta vez, Malcolm dijo con genuino pesar. La reunión de la Junta no se pudo reprogramar y la expansión de la ruta de París necesita la aprobación final. Alguien tiene que mantener la aerolínea en funcionamiento. Vanessa rió sin resentimiento en su voz. Además, estarás allí para la inauguración de la escuela el mes que viene. De todos modos, esa es la ocasión más alegre. He organizado que Daniel te encuentre antes de tu vuelo de conexión. Malcolm, agregó refiriéndose al gerente de la estación de París de Skyline. Se asegurará de que la transferencia de suministros médicos se realice sin problemas. No tienes que hacer eso. Vanessa dijo que, aunque apreciaba su consideración, puedo manejar una conexión como todos los demás. Sé que puedes. Malcolm respondió, pero no quiero que experimentes ningún retraso. Además, Daniel insistió cuando escuchó que vendrías. Esta era la realidad de estar casada con Malcolm Williams.
Si bien Vanessa prefería viajar sin un trato especial, la noticia se extendió inevitablemente entre los mejores empleados de Skyline. Eran los únicos que la conocían como la esposa del multimillonario y la trataban con especial cuidado como la esposa de su jefe. Vanessa nunca había sido de las que presumían de su estatus o conexiones a pesar de estar casada con un director ejecutivo de una aerolínea. A menudo volaba en clase comercial, a veces incluso en clase turista. Creía en experimentar el mundo como otros lo hacían en comprender los sistemas. Esperaba mejorar hoy, aunque tenía un boleto de primera clase, una rara concesión a los largos vuelos internacionales, un vuelo por delante y el importante trabajo que la esperaba a su llegada. El auto que Malone había arreglado no era una limusina, sino un modesto sedán con un conductor de confianza que conocían desde hacía años. Llegó puntualmente. Vanessa revisó 2 veces su pasaporte y su registro de vacunación. Metió su identificación de la fundación en su bolso y respiró hondo. Se preparó para el viaje que le esperaba mientras el auto se acercaba a la concurrida terminal internacional. La luz del sol se reflejaba en la estructura de vidrio y acero. Vanessa sintió la mezcla familiar de emoción y ansiedad que precedía a cada viaje humanitario. Las vidas que cambiarían. Las desafiantes condiciones que se avecinaban. El propósito que la impulsaba. Lo que no podía saber era que su mayor desafío no estaría en un campo de refugiados en Sudán. Sería aquí mismo, en un aeropuerto estadounidense, a manos de un oficial que la miraría y no vería a la esposa de un multimillonario o a una humanitaria, sino simplemente a una mujer negra que él creía que no pertenecía a la primera clase. ¿Alguna vez ha sido discriminado por una autoridad solo por su apariencia y sus prejuicios? Comparta sus pensamientos en los comentarios y haga clic en el botón suscribirse para disfrutar más de esta historia. En el momento en que Vanessa Williams entró en la vasta terminal internacional, comenzó el sutil cambio. En el mostrador de facturación de Skyline Airlines, Feza presentó su pasaporte y la confirmación de su billete de primera clase a París con conexión a Khartoum. El agente la miró y luego volvió a la pantalla de la computadora. Un destello de duda cruzó su rostro. «Primera clase a París», preguntó enfatizando las palabras como si fueran una combinación improbable. «¿Está segura de esa reserva?» Vanessa había notado esto antes, la sutil implicación de que debe haber algún error. Que la mujer negra, bien vestida que estaba frente a ellos, no pudo haber comprado legítimamente un billete premium. «Sí, estoy segura», respondió con calma deslizando su confirmación por el mostrador. «Asiento 2A». Los dedos del agente tamborilearon sobre el teclado. Su expresión seguía siendo escéptica. «¿Y cómo pagará los cargos por equipaje adicional o las compras a bordo?» «No llevaré equipaje extra». Vanessa respondió. «Todo está dentro de la franquicia de primera clase». Otro pasajero, un hombre de negocios blanco con un traje arrugado, se acercó al mostrador adyacente. El colega del mismo agente lo saludó cálidamente. «Buenos días, señor. Vuelo a Londres hoy. Vamos a facturarlo rápidamente para que pueda relajarse en la sala VIP. No hay preguntas sobre la clase de su billete, ninguna implicación». Que no pertenecía después de finalmente recibir su tarjeta de embarque. Vanessa se dirigió hacia seguridad. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. Oficial James Reynolds, 45, se comportaba con la arrogancia de alguien que disfrutaba del poder que le proporcionaba su uniforme. Reynolds se paró en la entrada de seguridad. «Carriles, dirigiendo a los pasajeros, una familia blanca con niños pequeños, carril expreso por aquí. Un grupo de viajeros de negocios, control prioritario a su izquierda. Una pareja asiática mayor que parecía confundida. Su voz se alzaba con impaciencia. Control regular por allá». Vanessa observó cómo Reynolds dirigía a cada pasajero blanco con una tarjeta de embarque prioritaria al carril de control acelerado, cuando un hombre hispano con traje de negocios presentó su tarjeta de embarque de primera clase. Reynolds la examinó cuidadosamente antes de dejarlo pasar de mala gana con su boleto de primera clase y acceso prioritario. Vanessa se acercó al carril de control acelerado. Reynolds inmediatamente se interpuso en su camino control. «Regulares por allá, señora», dijo firmemente, señalando hacia la fila más larga donde él. «Esperaba verte aquí», el oficial Reynolds reconoció, «aunque entiendo que ya no es un oficial». «No», admitió, «que estoy en las relaciones comunitarias ahora. Ahora parte de mi trabajo es capacitar a un nuevo personal sobre prácticas de participación». Respetuosa que la ironía no se perdió en ninguno de ellos. 6 meses que en 15 años con una insignia. Hizo una pausa para reunir coraje por lo que llegó la próxima señorita Williams. «Nunca me disculpé adecuadamente por lo que sucedió, no solo por el intento de arresto, sino por cómo le hablé como. Lo traté,
Fue incorrecto en todos los niveles que Vanessa estudió, que él nota que los cambios 6 meses habían sido el programa de Humble de los humanes. La ausencia de la arrogancia que había definido antes de agradecerle por lo que dijo, que finalmente se realizó el programa de la fundación. Vacilante en sesgo implícito en espacios públicos que he inscrito para asistir, Vanessa asintió, estaré liderando parte de esa sesión. Espero con ansias su participación mientras se alejaba hacia su puerta. Pasó por la mesa de servicio al cliente, donde Jamie Ortiz, ahora usando la insignia de un supervisor, saludó a Piz y sentó a su cálida señorita Williams para verlo nuevamente. Con el asistente de matrícula, estoy comenzando las clases nocturnas para mi título de negocios el próximo mes. Excelente. Vanessa aprobó que la fundación siempre necesita buenas mentes comerciales. Mantengo en contacto cuando Vanessa abordó su vuelo estableciendo en su asiento de primera clase sin que nadie cuestionara su presencia allí. Reflexionó sobre el viaje de los últimos 6 meses, uno humillado. Habían cambiado porque habían utilizado esa influencia estratégicamente exigente, de forma que beneficiaron a todos, no solo a aquellos con conexiones o recursos, ya que el avión se convirtió en un despegue. Vanessa miró el edificio de la terminal. Ahora estampado con Skylines New Slogan, todos merecen un oficial de respeto de primera clase, había aprendido esa lección de la manera difícil, pero miles de viajeros se beneficiarían de los cambios que su error se había puesto. En marcha. Si le encanta esta historia, haga clic en el mismo momento y suscribir el botón y compartir con otros lo vean en la próxima historia.